Pueden ocupar su lugar, por favor, hermanos. Ayer anticipábamos un poco de lo que estaríamos abordando el día de hoy en el sermón. La figura de Pedro, amados hermanos, es una figura sumamente interesante. La palabra de Dios nos permite conocer el carácter de aquel hombre por medio de los diferentes eventos que están descritos. Y podríamos decir acerca de este hombre que se trataba de un hombre impetuoso, un hombre atrevido, arrojado, al punto de muchas veces ser imprudente. Pero al mismo tiempo vemos en este hombre un carácter indeciso. Lo vemos a menudo débil, fluctuante, dubitativo. Este tipo de aspectos se nos permite contemplar a través de los diferentes eventos en los que se menciona su persona. En el texto que tenemos hoy delante de nosotros se nos dice que su nombre real era Simón, nombre que significa literalmente el que ha escuchado a Dios. Y creo que es apropiado porque fue un hombre que escuchó al Señor. Pero el texto nos enseña en este contexto cómo es que Juan el Bautista anuncia a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios y dos de sus discípulos estaban con él allí y entonces comenzaron a buscar seguir a Jesús y uno de ellos era Andrés, quien era hermano de este Simón. Y él se encargó de ir por su hermano Simón para declararle, proclamarle, anunciarle: hermano, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo tan esperado, el que es anunciado por los textos del Antiguo Testamento, los profetas. Moisés habló acerca de este hermano. Ven para que le conozcas. Y una vez que Simón llega a la presencia de nuestro Señor Jesús, Jesús, interesantemente en el versículo 42, se dirige a él con estas palabras que seguramente impactaron en el corazón de aquel hombre, porque están cargadas de intimidad. Él está diciendo: yo sé quién tú eres. Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero también sé lo que vas a llegar a ser, porque ahora en adelante serás llamado Cefas, Pedro, que en arameo la palabra Cefas es aramea y la palabra Petros es la palabra griega y ambas significan roca. Tú vas a ser convertido en una roca. Yo me voy a encargar de transformar tu corazón, tu carácter, de moldearte, en otras palabras. Pedro llegaría a hacer honor a su nombre porque se convertiría en un hombre fuerte, firme, resuelto, determinado, inflexible, inquebrantable. Es como veremos a Pedro posteriormente, lo veremos en sus debilidades en muchas ocasiones y lo veremos posteriormente después de haber sido trabajado por nuestro Señor Jesucristo, convertido en este hombre determinado a hacer la voluntad de su Señor, valiente para poder proclamar el Evangelio a una gran multitud y ser un instrumento en las manos de Dios para traer miles al arrepentimiento y a la fe. Este Simón Pedro, podemos señalar algunas cosas generales de su vida. Era un pescador, era originario de Betsaida, una localidad en Galilea. Por detalles que vemos en diferentes pasajes, entendemos que trabajaba en sociedad con Jacobo y Juan en este negocio de la pesca. También la Biblia nos permite discernir que era un hombre casado, no era soltero, puesto que nuestro Señor Jesucristo en Lucas 4:38 se nos dice: sana a su suegra. Y aunque era de Betsaida, se trasladaría o establecería su residencia en Capernaum, que también es parte de Galilea. Pedro, en las Sagradas Escrituras, nosotros llegamos a conocer que sería uno de los 12 apóstoles. Hay 4 listas que
menciona los nombres de cada uno de aquellos hombres a quienes nuestro Señor Jesucristo estableció de manera particular como los apóstoles. Una de esas listas la encontramos en Mateo 10, versículos 1 al 4. Otra lista la encontramos en Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19. La tercera en Lucas 6, 12 al 16. Y la cuarta y última está en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 13. Lo interesante es que en cada una de esas listas, el primer nombre que aparece es el de Pedro. Y explícitamente en la lista que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, Mateo lo señala a él como el primero. Él usa esa palabra literal. Primero, Simón, llamado Pedro. Y la palabra que usa y que se traduce como primero en el griego, literalmente significa o hace alusión a uno que es el principal, a uno que es el jefe, a uno que es el líder, a uno que es primero en su rango. De manera que estos detalles nos permiten discernir que Pedro llegaría a ser el líder de en medio de los apóstoles, llegaría a ser el principal, llegaría a ser la cabeza en medio de este grupo de hombres a quienes nuestro Señor Jesucristo prepararía para que continuasen con su ministerio aquí en la tierra. Pero Pedro no solamente llegaría a ser considerado apóstol, él mismo se consideraba un pastor entre pastores, un anciano entre los ancianos. En su primera carta, capítulo 5, versículo 1, él escribe esto: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro, pues, no solamente llegaría a ser un apóstol, pero sería un pastor en medio de la grey de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y esto es relevante para el mensaje del día de hoy. Porque lo que yo quiero enfatizar el día de hoy es vincular este oficio que el apóstol Pedro asumiría con las cualificaciones de las que hablábamos el día de ayer, amados hermanos. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y a Tito una lista de cualificaciones que es necesario identificar objetivamente en un hombre que está siendo llamado al oficio pastoral. Y hablábamos acerca del carácter de este hombre, hablábamos acerca de los dones de este hombre. El apóstol Pedro también tendría que encajar en este perfil, si es que fue uno de los pastores. Él tendría que llegar a desarrollar estas cualificaciones también en su propia vida. Él tendría que llegar a ser capacitado y dotado por el Dios vivo y verdadero para asumir este llamado que Dios le estaba concediendo. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo fue ese camino que Pedro tuvo que recorrer para llegar a ser este hombre cualificado? ¿Cómo es que fue su transitar para que él llegara a convertirse de Simón a Pedro? Para que él llegara a ser de un pescador común y corriente a ser un verdadero pescador de hombres. Para que él llegara a ser de un hombre del vulgo y sin letras a un hombre poderoso en las Escrituras que proclamaba el Evangelio lleno del Espíritu Santo y que miles venían a la conversión por medio de su propio ministerio. ¿Cómo es que Pedro llegaría a desarrollar ese carácter que es tan necesario e importante según las Sagradas Escrituras en la vida de un hombre que ha de cumplir el ministerio que Dios le concede? Ayer enfatizábamos la necesidad del carácter y esos dones, pero ese carácter y esos dones deben desarrollarse a través de una vida experiencial cristiana, hermanos. Y esto es lo que yo quiero abordar el día de hoy en este mensaje. El puritano John Owen, compartía el día de ayer, señala que hay ciertos aspectos principales de la experiencia cristiana que son los que equipan a un hombre para que pueda llegar a ser un pastor conforme al propio corazón de Dios. Es vital que un hombre de Dios experimente ciertas cosas en particular que moldeen en su corazón ciertas gracias que son sumamente importantes a fin de que pueda ser fiel en el ministerio al que el Señor le llama. Albert Martin aclara lo que queremos dar a entender por experiencia cristiana, porque no quiero que ustedes desde este momento comiencen a confundir que estoy hablando de misticismo. Estoy hablando de experiencias objetivas que Dios en su gracia, en su providencia, establece para que un hombre pueda desarrollar el carácter necesario a fin de pararse
y dirigir a una grey a quien el Señor ama. Albert Martin dice, por experiencia cristiana, no nos referimos a una experiencia individual en concreto, sino a la suma o totalidad del conocimiento personal y experiencial de un hombre en aquellas cosas que forman la esencia misma de la vida de Dios en el alma. Déjeme volver a repetir este concepto. Por experiencia cristiana, no nos referimos a una experiencia individual en concreto, sino a la suma o totalidad del conocimiento personal y experiencial de un hombre en aquellas cosas que forman la esencia misma de la vida de Dios en el alma. En otras palabras, lo que quiero transmitir aquí es que se requiere algo más que un conocimiento teórico de las Escrituras, pero un conocimiento adquirido por las realidades espirituales operadas por la gracia del Espíritu en el alma redimida. La vida cristiana no es una plana meramente, pero es una de altibajos que llevan a la madurez de los creyentes. Y el candidato a pastor no puede ni debe ser un neófito. Y esto significa no solo que debería tener, o no necesariamente significa que debería tener mucho tiempo como converso, sino que realmente ha experimentado cosas que particularmente Dios en su providencia lo han hecho madurar al punto de poder ser capaz de dirigir a una grey. No de manera mecánica o teórica, pero en virtud de su propia experiencia en la vida cristiana, en virtud de su propia relación y comunión con el Dios vivo y verdadero, en virtud del desarrollo de esas gracias que han sido forjadas a través de luchas, de victorias, de tropiezos, pero de restauraciones. Es un error pensar que muchos años como converso es lo que capacita a un hombre para ser ministro del Evangelio, para asumir el oficio pastoral. En la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 12 al 14, el apóstol reprende a hombres que tenían mucho tiempo como cristianos, y sin embargo no habían alcanzado la madurez espiritual. Observe cómo dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué está haciendo el apóstol aquí? Está exhortando a hombres que tienen años ya en el Evangelio y sin embargo no han madurado espiritualmente, no han crecido como deberían de haber crecido. Lo que implica aquí, amados hermanos, es que alguien que va a asumir el oficio pastoral no necesariamente es alguien que tiene 10, 20, 30, 40 años como cristiano. La madurez y la experiencia cristiana es algo que Dios en su providencia ofrece a los hombres a través de ciertas situaciones en particular, por medio de las cuales Él va a guiarlos y a llevarlos a fin de que puedan estar calificados y capacitados para asumir los retos que implica el oficio. La Biblia nos enseña que hay diversas etapas de madurez en el cristianismo. El apóstol Juan también en su primera carta, capítulo 2, versículos 12 al 14, habla acerca de esto. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Qué está diciéndonos este texto? Desde el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Los comentaristas concuerdan en que el apóstol Pablo está hablando aquí de diferentes etapas de la madurez de la vida cristiana, que no está hablando a pequeños o adultos, hablando de su edad, que está hablando a aquellos que aún son bebés en la fe o que son pequeños en la fe, inmaduros en la fe, en contraste con aquellos que han madurado en la fe, que se han afirmado en la fe. De manera que el candidato al pastorado, hermanos,
es uno que no debería ser ignorante de las luchas fundamentales de la vida cristiana, al tiempo que no debería ser ignorante de la provisión de la gracia disponible por medio del Espíritu Santo. El candidato al pastorado debería de caracterizarse por manifestar que realmente ha conocido experiencialmente esas luchas que implica la búsqueda de la santidad, pero que ha ido creciendo y triunfando por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo en su propia alma y corazón. Esto es sumamente importante para que sea capaz de guiar a las ovejas en medio de sus propias luchas, en medio de sus propias dificultades. Sumamente importante para poder discernir y aconsejar adecuadamente a los creyentes a fin de que puedan seguir madurando en la fe, creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Salvador. Ahora, es cierto que en un sentido podríamos estar hablando de aspectos que son subjetivos hasta cierto punto, pero hay cosas objetivas a través de las cuales nosotros podemos discernir que ese hombre realmente ha vivido una vida particularmente experiencial en comunión con Dios. Podemos evaluar esta clase de cosas en su forma de orar. ¿Cómo ora ese hombre? ¿Cómo son sus oraciones? Y no hablo de elocuencia, amados hermanos. No hablo de palabras correctas. Hablo de lo que transmite la oración de un hombre que es lleno del Espíritu. De un hombre que ha conocido a Dios realmente. Y no digo que el creyente no conozca a Dios realmente, pero trato de hacer un énfasis particular. Hay un conocimiento particular que esos hombres tienen de Dios vivo y verdadero, que se revela y manifiesta y se hace evidente en sus oraciones. ¿Cuáles son sus énfasis cuando predica? ¿Qué es lo que este hombre enfatiza cuando está predicando? ¿Qué clase de cosas son las que a menudo evidencian que hay ciertas cargas en sus corazones? ¿Entiende este hombre algo de la lucha entre el pecado y la gracia, las altas y bajas en la vida cristiana? ¿Es consciente de que no todo es blanco y negro, que hay matices grises en el peregrinar de los creyentes? ¿Qué clase de consejos son los que proporciona este hombre a sus hermanos en asuntos prácticos? ¿Son estos de bendición para la grey? Esta clase de cosas son el fruto de la experiencia cristiana, de la vida de Dios en el alma de un hombre. Y es que la experiencia de un hombre puede afectar en gran medida la perspectiva de la verdad de Dios y la aplicación de esta en la vida del pueblo de Dios. Por eso es que es vital que el hombre que es llamado por Dios al oficio pastoral haya desarrollado este carácter, no perfecto, pero sí real y palpable a través de días de gozo y días de pruebas. A menudo hay hombres que son puestos en el oficio pastoral y todos podemos tener ciertos sesgos. Pero hay hombres que al ser puestos en el oficio pastoral pretenden simplemente imponer cierta experiencia única y particular como el estándar para todos los creyentes. Un ejemplo de esto podría ser, quizá el Señor a usted lo salvó después de haber pasado muchos años siendo un falso converso. Posteriormente a eso, usted ahora cree que todo aquel que profesa ser cristiano es un falso converso que tiene que ser convencido de ello para que realmente pueda ser salvado. Eso es falta de madurez en la vida experiencial cristiana. Y eso puede hacer mucho daño a las ovejas. Y podemos citar otros ejemplos, pero me gustaría seguir avanzando. Ahora, estas experiencias, estas gracias que este hombre de Dios debería de experimentar por la obra del Espíritu Santo y la providencia que le dispone en su andar cristiano podríamos resumirlas en 4 palabras. 4 gracias que son esenciales, que deben de ser maduradas y fortalecidas en la vida de un hombre que está siendo llamado al oficio pastoral. Las 4 palabras: amor, fe, gracia y humildad. Amor por Cristo como la base de su ministerio. Fe en las realidades espirituales enseñadas en la palabra de Dios. Un conocimiento experiencial de la dinámica que existe entre la gracia y el pecado. Y finalmente, una humildad y abnegación forjada a través de tiempos de humillación que Dios dispone para su propia alma.
Estas son las 4 gracias que son indispensables. El apóstol Pedro no solamente necesitaba adquirir el conocimiento adecuado, pero necesitaba ser guiado a través de las experiencias adecuadas que resultarían en el carácter adecuado para la obra a la cual Dios le estaba llamando. Lo mismo es para los hombres que buscan el oficio pastoral. Así que déjeme desglosar cada una de estas gracias para usted. En primer lugar, amor por Cristo, como una gracia indispensable en el corazón de un ministro en medio de la grey del Señor. Cuando decimos amor por Cristo, podemos definir de esta manera esta gracia. Un amor probado y un compromiso devoto con la persona de Cristo mismo es lo que encabeza la lista de los principales aspectos de la experiencia cristiana como una de las calificaciones necesarias para el oficio pastoral. Y esto lo podemos ver en el apóstol Pedro, hermanos. Observe cómo comenzó nuestro Señor Jesucristo a trabajar en ese corazón que fue desarrollando un genuino amor, un sincero amor por su amado Maestro. El Señor Jesús, la primera vez que llamó al apóstol Pedro, le dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. El apóstol Pedro en esos momentos dejó las redes y comenzó a seguir al Señor Jesús. Un amor a primera vista comenzó a surgir en su corazón. Seguramente no entendía bien, por lo que vemos en la palabra de Dios, quién era ese Jesús. Él sabía que era el Mesías. Él ya tenía claridad que era el Mesías, pero no lograba discernir cómo es que realmente quién era Jesús, su persona, su naturaleza, verdadero Dios, verdadero hombre. Esas son cosas que poco a poco iría entendiendo. Pero él simplemente pudo ver y entender: yo quiero seguirlo. En Marcos capítulo 3, versículos 14 y 15, cuando se nos ofrece la segunda lista de los apóstoles, Marcos enfatiza algo en particular con respecto al llamado que nuestro Señor le hizo a esos hombres, porque Él no simplemente les llamó a seguirle. Dice en el versículo 14: y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Nuestro Señor Jesucristo llamó a estos hombres para que tuvieran una relación íntima con Él. Ese fue el principal y primer propósito. Él les hizo ese llamado, no simplemente a que le siguieran, a que fueran a predicar. Jesús los llamó para que tuvieran esa relación íntima. Y para tener una relación así es necesario el amor. Un amor genuino y sincero. Un amor que se hace evidente en aquel proceso de restauración que tuvo que experimentar el apóstol Pedro después de su terrible caída al negar a nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo está enfatizando el amor hacia Él como el terreno a partir del cual su ministerio fructificaría. Déjenme leerle esos versículos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Y observe que interesantemente lo llama como Simón. Si usted observa, muchas de las veces Jesús, cuando algo hacía mal Pedro, le decía Simón. Simón. Usted puede imaginar la condición de Pedro en esos momentos. Había negado a su maestro. Había faltado a su palabra. Había abandonado a aquel a quien había jurado que no iba a abandonar. Y nuestro Señor, con esa ternura característica que vemos a través de los evangelios, se dirige a él: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué respondió Pedro? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Y él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Y una tercera vez, una por cada vez que Pedro negó a su Señor: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas?
Le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Cuál era la base de la que tenía que partir su ministerio? ¿Qué le interesaba a Jesús saber? ¿Me amas? Si me amas, entonces haz la obra, Pedro. ¿Me amas? Si me amas, entonces ve y sírveme. Y es cierto que me amas, apacienta mis corderos, Pedro. Yo me voy, Simón, pero aquí tú te quedas. Y lo único que te va a mantener firme, Pedro, es tu amor hacia mí. Así que déjame preguntarle el día de hoy: ¿hay en usted un genuino amor por Cristo? ¿Puede decir usted delante del Señor que ama a Jesucristo? La tradición nos narra cómo es que murió el apóstol Pedro. Se nos dice que él sería crucificado, pero que se consideró indigno de morir como su Señor, y por eso es que pidió morir crucificado de cabeza. Pero la tradición dice algo más también. No sabemos del todo si esto fue cierto, pero no dudaría de que fue así, dado el carácter que el apóstol Pedro manifestó, el gran amor y aprecio que tuvo para con su Señor, y que fue lo que lo sostuvo a través de todo su ministerio, hermanos. La tradición narra y relata cómo es que obligaron también a Pedro a ver la muerte de su propia esposa. Y mientras aquella mujer era martirizada, la tradición dice que Pedro simplemente le gritaba: acuérdate de Jesús, acuérdate del Señor. Tal fue el amor cultivado en el corazón de Simón Pedro, que en los momentos de más grandes pruebas se aferró a su amor por Cristo. ¿Puede usted decir que su vida consiste en servir a Cristo y que su muerte es su ganancia? ¿Es Cristo el objeto de su amor, devoción y adoración, amado hermano? Porque si es así, ese amor se hace evidente particularmente en su trato para con el prójimo. ¿Cómo trata a su prójimo, amado hermano? Nuestro Señor Jesucristo en Juan 13 mandó a los discípulos: amaos unos a otros. Y en la primera carta de Juan, el apóstol, enfatizando ese aspecto tan importante, dice que no podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto, sino amamos a nuestros hermanos a quienes vemos. Si usted dice amar a Cristo, es fácil a veces en la emoción simplemente decir yo amo a Jesús. Amado hermano, la prueba de un verdadero y genuino amor hacia Cristo es la forma en la que usted manifiesta ese amor para con su prójimo, comenzando en el hogar, pasando por su iglesia local y continuando en sus relaciones en general. ¿Cómo son sus tratos con su padre, con su madre, con su esposa, con su esposo, con su hijo, con su hija? ¿Manifiesta esta clase de amor? Oh, cuán a menudo nos autoengañamos, amados hermanos. Venimos y adoramos a nuestro Señor y Salvador con nuestros labios, pero al mismo tiempo en nuestro corazón hay gran cantidad de pecado, amargura, resentimientos, enojos, odios hacia nuestros semejantes. Si queremos servir a Jesús, por amor a Jesús, comencemos por cultivar el amor a nuestro prójimo. Comencemos por seguir trabajando en el amor entre hermanos, por seguir creciendo en el amor hacia el esposo, hacia la esposa, hacia los padres, hacia los hijos. Un amor que se revela y se manifiesta de forma práctica, no es subjetivo, amados hermanos.
que se evidencia en la honra, en el respeto que nos mostramos unos a otros, en la forma en la que nos expresamos los unos de los otros, en la forma en la que nos dirigimos los unos a los otros. El cristianismo, amados hermanos, no es una religión subjetiva, mística, es práctica, es objetiva. Cristo nos enseña una gran cantidad de cosas, no solamente para que crezcamos en nuestro intelecto, sino para que crezcamos en conformidad al carácter de nuestro Salvador. Pedro tenía que cultivar ese amor por Cristo, porque ese amor es lo que lo ayudaría a sostenerse hasta el fin, hermanos. Pero en segundo lugar, no solamente tenía que ser cultivado un amor por Cristo, pero fe. Una fe en las grandes realidades del mundo invisible, una perseverante y vigorosa medida de fe en esas grandes realidades del mundo invisible. Es un aspecto sumamente importante que debía conformar parte de la experiencia cristiana de este hombre que llegaría a ser líder en medio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18, escribió estas palabras: por tanto, dice él, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros, dice él, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oh, amado hermano, esta es la clase de fe que un siervo del Señor tiene que cultivar en su propio corazón, que Dios se va a encargar de cultivar en el corazón de un hombre al que está cualificando para el oficio pastoral. Él tenía que cultivar esta fe en el apóstol Pedro. ¿Y cómo cultiva esta fe? A través de diversos momentos en la vida cristiana. Es una de las formas. Piensa en esto. Pedro tuvo una gran cantidad de experiencias. Él vivió y vio cosas que muchos de nosotros jamás hemos vivido ni llegaremos a ver de este lado de la eternidad. Muchos textos vienen a mi mente, pero solamente puse aquí unos cuantos. Piense, por ejemplo, en aquella ocasión de la pesca milagrosa, en la que el apóstol Pedro había pasado toda la noche. Estaba muerto de cansancio, pero más que muerto de cansancio, emocionalmente agotado a causa del infructuoso de la labor. Usted y yo hemos experimentado lo que significa eso. A menudo, en ocasiones nos esforzamos en algún proyecto en particular, nos cansamos, nos agotamos, pero al final del día no hay fruto. Y eso trae una real y grande aflicción, angustia. Olvide la palabra que venía a mi mente. Frustración, gracias, hermano. Pedro había experimentado esa gran frustración, pero de pronto nuestro Señor Jesucristo a la orilla del mar le ordena que eche una vez más su red. Pedro, por respeto a su maestro, lo hace. Y cuando lleva a cabo esa labor, gran cantidad de peces comienzan a caer, al punto de que se ahogaban, anegaban aquellos botes. Y apenas llega a la presencia de Jesús, Él expresa estas palabras: apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Por qué expresó esto Pedro? Porque él vio en esos momentos que aquel hombre que se encontraba allí de pie era el Señor de las criaturas que habitan los mares. Una vez más, seguramente no entendía plenamente en el aspecto teológico que estaba pasando allí delante de él. ¿Quién era ese hombre? Muchas veces Jesús hizo que su cabeza explotara con las cosas que hacía y decía. Lo volvía loco en un sentido. Otra experiencia fue aquella ocasión en la que se llenaron de terror, de pavor. En Mateo capítulo 14 se describe cómo es que nuestro Señor Jesucristo, mientras ellos se encontraban en una lancha,
se acercó a ellos caminando por el mar. Y el apóstol Pedro simplemente le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Entonces comenzó a caminar, pero de pronto dirigió su mirada a la tempestad y comenzó a hundirse una vez más. Señor, sálvame, fue el clamor del apóstol Pedro. Experiencias como esas son las que caracterizaron la vida del apóstol. Él también fue testigo de aquella ocasión en la que nuestro Señor Jesucristo, con unos pocos panes y peces, fue capaz de alimentar a más de 5,000 personas. Imagínense lo que significó para él eso. Porque el texto enfatiza: y comieron todos y se saciaron y aún recogieron lo que les sobró 12 cestas. Grandes prodigios y milagros pudo contemplar el apóstol Pedro, pero el que yo creo que marcó más su corazón y su vida tuvo lugar en un monte, en una ocasión en la que él, junto con su hermano junto con Jacobo y Juan, acompañó a nuestro Señor Jesucristo, y mientras éste oraba, se nos dice que el Maestro fue transfigurado. De pronto un resplandor comenzó a brotar de nuestro Señor Jesucristo, una luz cegadora a los ojos de los hombres. Luego vio a dos figuras, Elías, Moisés, hablando con nuestro Señor Jesucristo. Eso fue para Pedro realmente demasiado. Su cabeza estaba a punto de explotar. No sabía ya lo que tenía que decir. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas. El texto dice que no sabía lo que decía porque estaba espantado. Esa experiencia en particular marcó el corazón del apóstol Pedro. Esa experiencia lo acompañaría, al igual que a Juan, porque en sus escritos posteriormente ellos hablarían acerca de eso como un momento en el cual ellos fueron particularmente bendecidos al contemplar la gloria, el resplandor de nuestro Señor Jesucristo. Ellos vieron cómo se corrió el velo y manifestó su divinidad. Ellos tuvieron un anticipo de la gloria venidera que se contemplaría en el reino de los cielos, amados hermanos. Por eso Pedro no quería salir de allí. Quedémonos en este lugar, Señor. Se olvidó de su esposa en esos momentos, se olvidó de la obra, del ministerio. Señor, habitemos aquí. Esta es la gloria, Señor. Olvidando por completo que había sido llamado a ser pescador de hombres, hermanos. Pero con todo, y esas sublimes experiencias que el apóstol Pedro pudo vivir, contemplar. Observe lo que él escribe en su primera carta, capítulo 2, versículos 16 al 19. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 16 al 19. Perdón, hermanos, equivoqué mi texto aquí en la nota. Es segunda de Pedro 1. Y quiero que preste atención a estas palabras que escribió aquel apóstol. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Está diciendo, no estamos escribiendo esto como cuentos que nos narraron, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él está diciendo, yo fui testigo, soy testigo, yo contemplé con mis propios ojos la majestad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue eso? Bueno, observe el versículo 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo
complacencia. Y nosotros, dice el apóstol, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. El apóstol Pedro, una vez más, por eso señalaba, él no pudo olvidar nunca en su vida esta experiencia en particular. Él escribe y habla acerca de esto. Él está diciendo, hermanos, yo fui testigo, yo pude ver con mis ojos la gloria de Dios, pero particularmente la voz enviada del cielo que testificó el Padre señalando a su Hijo como el unigénito, como el amado, como aquel en quien Él tiene su complacencia. Yo lo viví, no me lo contaron. Pero con todo, observe lo que enfatiza en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y vea el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro está diciendo, con todo mi confianza no está en lo que vi, está en la palabra. Yo creo en lo que está escrito, porque esos profetas hablaron inspirados por el mismo Dios que testificó acerca del Señor. Esos profetas fueron inspirados por Dios, fueron hombres santos. Podemos confiar en estas verdades, y son estas verdades las que él enfatiza en esta carta. Pedro tenía una fe firme en las realidades invisibles. A pesar de todo lo que él vio, él ponía su confianza, tenía su confianza en las profecías que se encontraban contenidas a través de todos los escritos del Antiguo Testamento. Es ahí donde estaba su convicción. Él conocía y entendía y tenía la certeza de que los cielos y la tierra, tal como existen ahora, serían consumidos un buen día. Esas son cosas que él no había visto con sus ojos, pero creía por medio de la palabra de Dios que un buen día se llevarían a cabo. Él creía que hay un día del juicio que vendría. Versículo 10 del capítulo 3 de esta misma segunda carta dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quebrantadas. En el versículo 13, él afirma su esperanza, su convicción, su fe determinada en el hecho de que habría cielos nuevos y tierra nueva, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Sí, Pedro fue testigo de muchas experiencias particulares, pero su fe estaba anclada en la palabra de Dios. De la misma manera, un ministro del pastorado, un ministro en medio de la grey de Dios, un ministro del evangelio, es un hombre que debe de estar firmemente determinado que lo que aquí está escrito es verdad, que todo cuanto está aquí contenido se cumplirá, que habrá un día del juicio, que habrá cielos nuevos, tierra nueva. Un ministro del evangelio debería de proclamar la palabra de Dios con la convicción de que esto que está aquí contenido es verdad. Una vez un hermano me preguntó por qué en ocasiones yo lloro cuando predico. Y sí, mi carácter es parte de. Pero yo le dije, no solo es mi carácter. Lloro porque es verdad. Porque hay un infierno. Porque si alguno aquí no está en Cristo y perece el día de hoy, tendrá que enfrentar un tormento que no termina nunca. Lloro de gozo en ocasiones porque cuando consideramos los cielos nuevos y la tierra nueva, ciertamente llegará el día en el que ya no habrá lágrimas, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, ya no habrá pecado, amado hermano. Es verdad lo que está en la palabra. ¿Cómo ser indiferentes a esto? ¿Cómo no ser conmovidos por las realidades que se encuentran aquí contenidas?
¿Cómo poder hablar apáticamente acerca de estas cosas? ¿Cómo poder hablarle a los perdidos de un infierno con toda indiferencia? ¿Cómo poder no expresar con el corazón lo que sabemos que es una realidad? Por eso lloro, le respondía aquel varón, porque creo en lo que predico, porque creo que es cierto lo que está contenido en la palabra de Dios. Lloro por esas almas que hoy están entre nosotros sentadas de forma tan indiferente. ¿Qué hay de ti, amado hermano? ¿Qué hay de usted? ¿Es consciente usted de estas realidades? Cuando habla acerca de estas, ¿realmente cree que son verdad? ¿Realmente cree que aquellos que rechazan el Evangelio han de perecer por toda la eternidad? Pero en tercer lugar, no solamente un amor sincero, perseverante por Cristo y una fe en las realidades espirituales. Pero la tercera cosa que es necesaria ser madurada, desarrollada y forjada en el corazón de un hombre llamado al ministerio es un conocimiento real de la dinámica que existe entre el pecado y la gracia. Pedro debería obtener un conocimiento sensible y personal de los fundamentos de la obra del pecado y la gracia en el alma de un verdadero creyente, hermano. Tendría que saborear la amargura del pecado en su propio paladar. Lo que éste provoca en nuestros corazones. Pero al mismo tiempo tendría que aprender a disfrutar la dulzura de la gracia tras la restauración. Y Pedro tuvo oportunidad de experimentar muchas veces lo amargo que es el pecado. En Mateo 16, 21 al 23, por ejemplo, fue severamente reprendido por nuestro Señor Jesucristo cuando en aquella ocasión nuestro Señor anunció la necesidad de entregar su vida en aquella cruz. Pedro, una vez más, a causa de su ímpetu, hablando cosas que no entendía, siendo un instrumento de Satanás, fue ante el Señor y le dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y la respuesta severa de nuestro Señor fue: aléjate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Oh, cuán doloroso debió haber sido eso para Pedro. Cuán fuerte debió haber sido esa reprensión. Pero es que Pedro se estaba convirtiendo en esos momentos en un instrumento del diablo para estorbar el avance del reino. No fue cosa ligera. Si Cristo no hubiese muerto, amados hermanos, ¿qué esperanza tendríamos nosotros aquí el día de hoy? Era necesario que eso aconteciera y Pedro torpemente estaba estorbando el Evangelio. Oh Señor, que esto no te ocurra. Aléjate, Satanás. Él pudo disfrutar un poco, si podemos decirlo de esa manera, de la amargura del pecado. En otra ocasión, Mateo 26, 30 al 35, encontramos una vez más su inmadurez, siendo el instrumento a través del cual caería en pecado. Pedro impetuosamente abre sus labios ante nuestro Señor Jesucristo cuando éste declara que todos huirían esa noche, que todos lo abandonarían, que nadie estaría a su lado, que todos saldrían corriendo cuando la guardia de los judíos llegara y lo aprendiera. Y Pedro valientemente dice: nunca me escandalizaré de ti, Señor. Oh Señor, tú no sabes quién soy yo soy capaz de enfrentar a esos hombres solo. Yo soy capaz de dar mi vida por ti, Maestro. No permitiré que te tomen, no permitiré que te hagan daño. Nuestro Señor Jesucristo simplemente le dijo: Pedro, oh Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Y qué ocurrió? Usted conoce la historia, no vamos a leer los textos. Pedro lo negó.
Salió huyendo. No solo salió huyendo en aquella noche, en aquel momento clave, en aquel momento cumbre, sino que después de haber huido, negó a nuestro Señor Jesucristo. Y no ante guardias fuertes, vigorosos, sino ante mujeres, criadas. Él comenzó incluso a maldecir en esos momentos. Yo no conozco a ese hombre, yo no sé quién es ese tal Jesús. Piense en lo grave de este pecado, amado hermano. Era una especie de apostasía la que él estaba manifestando. Después de haber proclamado tener fe en Cristo, ahora estaba diciendo, no lo conozco, yo no sé quién es ese Jesús. Una vez más, él saboreó la amargura del pecado, porque el texto nos dice en Mateo 26 que saliendo fuera lloró amargamente. Pero, amados hermanos, esto es necesario en la vida cristiana. Somos pecadores. Y un hombre llamado al oficio pastoral tiene que atravesar por sus propias experiencias. Tiene que llegar a probar la amargura del pecado en su alma. No solo en aquella ocasión en la que conoció a Cristo por primera vez, sino a través de su caminar. Tiene que aprender a saborear lo amargo que es el pecado a través de sus propios tropiezos. Porque estos tropiezos, estas caídas, son las que nos llevan a contemplar y a saborear de una manera muy particular lo dulce de la gracia de Dios en Cristo. Ya leímos el texto anteriormente, pero aquella restauración que experimentó Pedro, aquellas preguntas hechas por nuestro Señor Jesús, ¿me amas? Y después el escuchar, apacienta mis corderos. Eran palabras de gracia que estaban siendo un bálsamo en el alma de un corazón atribulado tras haber sabido, tras ser consciente de haber ofendido y haber fallado dramáticamente a su Señor. Pedro pudo disfrutar lo que es la gracia. ¿Y para qué es útil esto? Un verdadero pastor, amados hermanos, debe ser capaz de dirigir a las ovejas con una real sensibilidad ante las luchas que éstas se enfrentan con respecto al mundo, la carne y el diablo. ¿Cómo puede un hombre que solo conoce la teoría de la religión emprender el camino de ser un guía práctico en las cosas espirituales? Es imposible. ¿Cómo puede este hombre adaptar sus instrucciones a todas las variedades de la experiencia cristiana si él mismo no ha experimentado ciertas cosas en su propia alma? ¿Cómo puede éste dirigir a aquellos que están despiertos, a aquellos que son más inquisitivos, a aquellos que suelen ser tentados, a aquellos que suelen dudar, si él jamás ha experimentado esta clase de cosas? Un hombre que no ha experimentado esta dinámica entre el pecado y la gracia de una manera particular, va a ser incapaz de ser sensible a las necesidades que tiene cada una de las ovejas, porque, amados hermanos, cada uno de ustedes son diferentes, cada uno de ustedes está en etapas distintas, cada uno de ustedes está en un proceso particular, cada uno de ellos tiene su personalidad, de ustedes tiene su personalidad y carácter. Y un pastor tiene que ser capaz de ser sensible a esas particularidades. ¿Cómo puede compadecerse un hombre que no ha experimentado todo esto de los que sufren en medio de la santación? ¿Cómo puede un hombre así consolar a otros con esos consuelos con los que él mismo nunca ha sido consolado? Por eso es indispensable que un hombre que está siendo cualificado por Dios para el oficio pastoral sea un hombre en quien se han cultivado todas y cada una de estas gracias. Déjeme preguntarle ahora entonces a usted, ¿conoce usted la amargura del pecado y la dulzura de la gracia? ¿Lo ha experimentado en su propia vida? Y el último elemento, humildad y abnegación. No solamente se requiere de un hombre cualificado, un amor genuino y sincero por Cristo,
una fe en las realidades espirituales e invisibles. No solamente se requiere que tenga un conocimiento experiencial de la dinámica que existe entre el pecado y la gracia, pero se requiere de un hombre cualificado al oficio pastoral, que haya sido conducido a través del valle de la humillación y que haya desarrollado este carácter humilde y abnegado. Dice un autor, algunos cometen un terrible error al considerar que es algo espiritual el querer ser grandemente usados por Dios de una forma sobrenatural, de manera que sus nombres queden registrados en los anales de la historia. Esto es un error porque esto es orgullo, esto es jactancia. Esto es perder de vista la realidad de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué implica esto? Que un hombre con este pensamiento ha olvidado que no puede hacer absolutamente nada en sus fuerzas y que depende enteramente de la obra de Cristo en su propio corazón. Que fuera de Cristo, aparte de Cristo, no hay nada absolutamente que seamos capaces de hacer, que nuestra competencia no está en nosotros mismos, sino que proviene de aquel que nos ha llamado y que nos ha hecho ministros competentes por causa de su gracia y para beneficio de su pueblo. Pedro tuvo que aprender también esta verdad de manera sumamente dolorosa. Otra vez, esa escena en particular, cuando nuestro Señor Jesucristo advirtió, todos se escandalizarán de mí. Él se dirigió particularmente a Pedro, diciéndole, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo, pero dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor primero se dirigió a todos los discípulos diciéndoles, hijitos, todos van a ser dispersados. Pero después se enfocó particularmente en Pedro y le dijo, Pedro, a ti te han pedido particularmente. Pero luego le dio esa comisión. Una vez que esto haya pasado, Pedro, tú tendrás que ir y confirmar a tus hermanos. ¿Qué significaba esto? Que Pedro tendría que ser humillado. Él tenía que experimentar la humillación en su propia alma, porque solo de esa manera sería capaz de confirmar al rebaño posteriormente. Oh, amados hermanos, el valle de la humillación en el progreso del peregrino es una realidad necesaria para todo verdadero cristiano, hijo de Dios, pero particularmente en la vida de aquellos que están siendo llamados al oficio pastoral. Es una necesidad que deben de experimentar. Pedro entendió esta verdad, puesto que posteriormente en su primera carta, capítulo 5, versículos 5 al 8, él escribía esto a los que recibían este escrito. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, dice el apóstol Pedro. Él había aprendido por experiencia propia la necesidad de cultivar la humildad. Ahora exhortaba a la grey, revístanse de humildad. ¿Por qué causa? Porque yo sé por experiencia propia que Dios resiste a los soberbios. Pedro fue soberbio en aquella ocasión. Fue jactancioso. Señor, yo no te voy a abandonar. ¿Y qué pasó? Dios humilló a aquel jactancioso. Dios resiste a los soberbios, dice, y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, dice el apóstol Pedro, y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Una vez más, amado hermano, con el contexto que estamos tomando, Pedro estaba hablando esto de la experiencia propia. Él sabía lo que significa ensoberbecerse y caer estrepitosamente por causa de ese orgullo y por causa de esa jactancia. Él sabía lo que es dejar de velar y orar, porque no lo hizo cuando nuestro Señor Jesús se lo mandó. Estando en aquel huerto, en aquel Getsemaní, Jesús les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero ellos, ¿qué? Durmieron. Pedro ahora hablaba desde su propia experiencia. Y él está escribiendo a la grey, sean sobrios, velen y oren, porque vuestro adversario, el diablo, está alrededor buscando a quien devorar. Y si fuéramos detrás de bambalinas, él podría decirles más, hijitos, eso me pasó a mí.
Satanás vino y me zarandeó. Me hizo caer estrepitosamente. Velen, oren. Un hombre cualificado ha pasado por el valle de la humillación. Debe tener cierta medida de una conciencia personal y experiencial de quién y qué es por naturaleza, dice Albert Martin, con el fin de hacerlo clamar de tal manera con respecto a su sentido de su absoluta insuficiencia. Necesita ser consciente de quién es Él, de cuán débil es. Una debilidad que se muestra una vez más en la práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Amado hermano, déjeme hacerle una pregunta respecto a esto. ¿Cómo está usted el día de hoy? ¿Cómo se considera el día de hoy? Quizá muchos puedan responder el día de hoy: oh, amado hermano, soy débil. Soy débil. Estoy casi seguro que la gran mayoría de los cristianos diría: hermano, soy débil. Pero déjeme hacer esta otra pregunta para dejar en evidencia si eso que usted profesa con sus labios concuerda con lo que hay en su corazón. ¿Cómo está en su vida de oración? Muchos cristianos decimos ser débiles, pero esa profesión contradice o se contradice con nuestra vida de oración. Si realmente viviéramos considerándonos débiles, nuestra vida de oración sería una cada vez más profunda. Conscientes de nuestra debilidad, estaríamos clamando y buscando continuamente ante la presencia de Dios. Señor, no puedo hacer nada separado de ti. Señor, necesito tu gracia. Lo cierto es que a menudo, a pesar de que decimos ser débiles, actuamos como si fuésemos fuertes. No buscamos el rostro de Dios en oración y de esa manera vivimos la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. ¿Puede usted ver la gran contradicción? ¿Ha experimentado entonces usted la clase de profunda humillación en el alma que le conduce a reconocerse como el mayor de los pecadores? ¿Ha podido entender algo de la propia humillación de nuestro Señor Jesucristo? Porque esa es la clave para que nosotros nos humillemos, la cruz, el Calvario. No se puede ser orgulloso al pie de la cruz, amados hermanos. Cuando nosotros vivimos continuamente a la sombra de la cruz, realmente nuestro corazón se humilla. Porque la cruz ha de recordarnos constantemente que nosotros somos incapaces de agradar a Dios en nuestras fuerzas. Porque la cruz nos recuerda que somos impotentes para ganar o merecer la salvación de nuestras almas. Porque la cruz nos recuerda que tuvo que venir uno para hacer lo que ni usted ni yo somos capaces de hacer. La cruz nos recuerda nuestra insuficiencia, nuestra impotencia, nuestra incapacidad, nos recuerda lo miserables e indignos que somos, pero nos recuerda la gracia que Dios nos ha querido manifestar a través de su propio Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, amado hermano, amor por Cristo, fe en las realidades espirituales, un conocimiento experiencial entre la dinámica del pecado y la gracia, y humildad y abnegación. No solo son gracias necesarias que deben de ser evidentes en la vida de un hombre cualificado y llamado al oficio pastoral, pero son gracias que deberían ser cultivadas en la vida de todo verdadero hijo de Dios. ¿Están siendo cada una de estas gracias cultivadas en tu propio corazón, en tu propia alma? Ahora déjame concluir. El apóstol Pedro fue conducido a través de experiencias particulares. Fue forjado en el crisol de la vida cristiana. Fue instruido por nuestro Señor Jesucristo. Fue guiado, fue apacentado por el Maestro. Con todo, amados hermanos, no idealicemos a ningún hombre, porque Pedro no llegó a ser perfecto. Con todo y estas experiencias que hemos descrito y la realidad de estas gracias siendo
maduradas y edificadas en el alma de aquel hombre. Tiempo después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, cuando éste ya era el apóstol Pedro, cuando éste ya era el líder entre todos los hombres, cuando éste ya había proclamado poderosos mensajes del Evangelio trayendo al arrepentimiento y a la fe a miles y miles de almas. Tiempo después, el propio Pablo tuvo que reprenderlo a causa de su mal proceder en Gálatas 2. Tiempo después, Pedro una vez más caería. Tiempo después, una vez más, Pedro pecaría. ¿Qué nos enseña esto, amados hermanos? Que nunca estaremos libres de pecado, que un ministro del Evangelio jamás estará libre del pecado, que todos y cada uno de nosotros dependemos de la absoluta gracia de nuestro Dios. Y es que la única razón, en última instancia, por la que este hombre rudo y hosco llegó a ser un instrumento útil en las manos de Dios, es la gracia que éste derramó de forma abundante. Gracia que Pedro conoció experiencialmente en la persona de Cristo. Y es por esa causa que él concluyó apropiadamente su segunda carta con estas palabras. Y con esto quiero concluir este mensaje. Observe lo que dice 2 de Pedro 3, 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amada iglesia, crezcan en la gracia y en el conocimiento de este bendito Señor y Salvador, Jesucristo. Que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a su pueblo el día de hoy. Amén.